La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Quisiera que abran sus Biblias en el Salmo 138, 7 y 8. Y el tema, por supuesto, se llama Dios cumplirá su propósito en mí. Así es que tiene un montón de páginas y yo sé que no voy a terminar hoy, pero lo voy a reducir. Dice la palabra de Dios, si anduviere yo en medio de la angustia, diga angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dígalo conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Usted como un instrumento de Dios, su propósito. Así es que, hermanos y hermanas, ustedes tienen un propósito por lo cual vivir. No es que se levantaron de mañana y vamos a dormir hoy hasta las 10 de la mañana y mañana no trabajo, no. Es que Dios va a cumplir el propósito que Él tiene para su vida. Se lo vuelvo a recalcar, hermanos, porque se nos olvida. Dios va a cumplir su propósito en usted. Diga, Dios va a cumplir su propósito en mí. Amén. Entonces Dios siempre tiene un propósito. En medio de la angustia Dios tiene un propósito. En medio del dolor Dios tiene un propósito. En medio de la enfermedad Dios tiene un propósito. En medio de la pérdida Dios tiene un propósito. Ahora que mataron a Charles Kirk, a Charles, ¿verdad? Charles se llama. Bueno, a ese muchacho, un gran evangelista apasionado por la palabra de Dios, su muerte provocó un avivamiento. Su muerte provocó un propósito. ¿Por qué usted dice, si era un muchacho tan joven que podía ganar muchas almas, su muerte hizo que más almas vinieran al reino de los cielos? Así es que Dios tiene un día para usted, tiene un mes para usted, tiene un año para usted, tiene un momento para usted, para que ese propósito de Dios se cumpla. ¿Dónde se cumple el propósito de Dios? ¿En qué cristiano? En el cristiano que obedece, en el cristiano que permanece, en el cristiano que le es fiel a Dios. En ese Dios cumpla su propósito, no en un cristiano rebelde. Entonces, en medio de la angustia Dios cumple un propósito. En medio de la adversidad Dios cumple un propósito. En medio de la enfermedad Dios cumple un propósito. En medio del problema Dios cumple un propósito. Ahora se da cuenta por qué Dios lo trajo hoy. Dios tiene un propósito. Diga, con razón. Claro, Él siempre tiene la razón. Y hay un plan de Dios dentro de este paquete del propósito. El problema que usted tiene, la crisis que usted pasa, no viene sola. Viene acompañada de un propósito de Dios. Así es que nosotros no vemos solamente la dificultad. Tenemos que ver dentro de la dificultad ¿qué? El propósito de Dios por lo cual yo lo estoy pasando. Entonces nosotros vemos por qué no vemos muchas veces por qué no vemos el propósito. Porque nos invade una angustia, nos invade una ansiedad, que eso me cierra a mí para ver el propósito de Dios en mi vida. Veo la formación que Dios está haciendo conmigo y Él como alfarero siempre va a moldear su vasija. Y nos quita un pedazo de aquí porque eso nos sobra. Y nos aplana un pedazo de aquí porque eso está mal formado. Dios cumple el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender a ver cómo a través de las circunstancias, hermanos. Usted tiene que aprender a ver a través del problema. Tiene que ver a través del dolor, tiene que ver a través de la pérdida. Si esto no pasó como usted quiso, es porque Dios tiene. Amén. Es porque Dios tiene. Todavía lo dicen con angustia. Es que Dios tiene.
Amén. Eso nos tiene que nosotros calar hasta lo más profundo. El salmista David, aún en medio de su angustia y aún en medio de verse rodeado de enemigos, aún en medio de su persecución y sobre todo, aún en medio de la sombra y de muerte que las echaba, David comenzó a ver más allá del problema, más allá del diagnóstico del médico, más allá del divorcio, más allá de la pérdida, comenzó a ver el propósito de Dios. Tenemos que estar seguros que el Señor iba a cumplir su propósito en David. Y la angustia nosotros la tenemos que manejar. ¿Por qué Dios permite que cosas malas nos pasen? Porque Dios en medio de esa aflicción a nosotros nos perfecciona y nos hace seres mejores para el reino de los cielos. Y mientras no muramos y estamos con las pruebas, con las luchas, con las adversidades, Dios está formando otra personita que está al lado suyo con su aflicción. ¿Por qué? Porque nosotros en medio de la aflicción tenemos que aprender a alabar a Dios, a bendecir al Señor, a exaltar su nombre. No a maldecir al marido, no a maldecir al hijo, no a maldecir a los padres, sino tenemos que saber que ese propósito en mi vida se está cumpliendo, porque no es mi propósito, es el propósito que Dios tiene para usted. Ahí está la pequeña diferencia. Entonces es por eso que dice que el Señor iba a extender su mano y le iba a salvar. El Señor no nos deja a nosotros en la angustia. No nos deja morir en la angustia, a no ser que ya Él haya cumplido su propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, qué interesante es meternos en la Escritura, en la palabra de Dios y ver que el Señor nos enseña. El Señor nos enseña cuando usted tenga la aflicción, cuando usted tenga la situación, cuando usted tenga la enfermedad. Dígale al Señor: Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Qué me estás enseñando? Y nosotros tenemos que ver que el Señor nos enseña con respecto al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y a la vez es muy importante porque nos hace comprender su propósito eterno. No solamente es el propósito que es pasajero, porque usted se muere y muere el propósito de Dios, sino que trasciende, hermanos, a un propósito que no es natural, sino a un propósito eterno, que va más allá de lo natural. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Y nos hace entender que nada va a suceder en nuestras vidas si no se cumple su voluntad perfecta. Por eso obediencia es el tema, el número 2, para que nosotros marquemos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, hermanos, el cristiano no se habrá desilusionado con Dios? ¿Cuántas veces el cristiano no se habrá enojado con Dios? ¿Cuántas veces el cristiano habrá pensado alejarse de Dios? ¿Cuántas veces el cristiano no se habrá frustrado porque las cosas no salieron como él esperaba? Eso es muy natural. Está en nuestra carne, en nuestra humanidad. Nosotros nos frustramos. ¿Por qué? Porque estamos esperando en mi tiempo y no en el tiempo de Dios. Por eso viene la frustración, viene la angustia y se pierde la fe, porque yo estoy esperando en el poder del hombre y no en el propósito de Dios. Y cuando nos dan la noticia, nos asalta la noticia, yo me frustro. Yo no estoy viendo que Dios está cumpliendo un propósito a través de esa situación. A través de ese problema, Dios está llamando mi atención para decirnos a nosotros: déjame usarte como tú me has dicho, úsame. Entonces, con tu vida y con tu crisis y con tu aflicción es donde Dios está cumpliendo un propósito eterno que trasciende para el otro paso que vamos a dar para estar con Él. La vida es corta. La vida es 100 años, no son nada comparado a la eternidad.
Pero nosotros tenemos que saber que no importa los años que usted tenga. La pregunta es, ¿cuántos propósitos de Dios ha cumplido a través tuyo? ¿Cuántos propósitos de Dios ha usado a través tuyo? Porque los propósitos de Dios en nuestra vida, cuando viene la aflicción, cuando tenemos la debilidad, cuando tenemos nosotros el momento tan poquito, ¿verdad? Que nos sentimos poquito, una enfermedad nos reduce, un problema nos reduce, una angustia nos reduce, una situación de golpe que venga en nuestra vida nos reduce. Porque nunca vemos el propósito de Dios, solamente vemos el problema. Amén. Amén. Entonces, amados, es de vital importancia conocer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para que nosotros, comprendiéndolo, dejemos de estar quejándonos, dejemos de estar dudando, dejemos de estar renegando de Dios. Cuando yo conozco el propósito que Dios tiene, entonces entiendo. Y muchas veces nosotros en nuestra ignorancia, cuando pasamos el dolor, cuando atravesamos la crisis, cuando tenemos la pérdida, cuando nos invade el susto de la noticia que hemos recibido, yo no estoy viendo a Dios. Yo nunca pienso, de aquí voy a salir como el oro, como dijo Job. De aquí, de esta prueba, voy a salir como el oro. Y el oro es valioso en todos los países del mundo. Y eso es lo que Dios quiere, subir nuestro valor. No permitir que bajen la cabeza por eso que estás pasando. Nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios se está usando, y Dios está usando a este pedacito de mujer para cumplir algo eterno y algo grandioso a través tuyo. Eso es lo que Dios quiere, que cuando veas el problema, que cuando estés metido en el hoyo, veas: Señor, yo sé que tú estás cumpliendo tu propósito y de aquí voy a salir perfeccionada. Y todos los que están en tu alrededor. Porque entonces van a ver un hombre fuerte, un hombre firme, una mujer de carácter, una mujer valiosa. Un hombre, un esposo que le diga a su esposa: yo te admiro porque a pesar de todas las pruebas te has mantenido firme. Una mujer que le diga a su esposo: mira, yo he visto cómo has reaccionado en esta situación y cómo he aprendido de ti. Así se forma la familia. Así se forman los hijos, que cuando venga la crisis, papá y mamá tienen que aprender que los hijos van a recibir la enseñanza a través suyo, cumpliendo el propósito de Dios. Amén, hermanos. Entonces tenemos que dejar de un lado esa mente infantil, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tomo las cosas no con la madurez que Dios quiere, yo me convierto en un niño. Y usted sabe que el niño, vamos a hablar de la familia el próximo mes, usted sabe que el niño tiene un frontal aquí en el cerebro, es el medio frontal, que no lo tiene desarrollado. Los niños no entienden muchas cosas de lo que les pasa. El papá lo tiene que entender, la mamá lo tiene que entender. Pero si mamá y papá no se preparan para ver las rabietas, ¿cómo se llama? Las rabietas del niño, el niño nunca va a aprender a crecer. Y nosotros crecemos sin enseñanza de los padres, con patrones aprendidos de conducta, con modelos de casa, y nunca aprendemos a madurar las situaciones difíciles por las cuales estoy pasando. Y me pierdo la bendición de que Dios me use en esta tierra delante de los hombres como un modelo que sabe que el propósito de Dios a través de ese sufrimiento se está cumpliendo en tu vida. No podemos tener una mente infantil, hermanos. No podemos nosotros venir con una mente infantil sabiendo que el propósito que Dios quiere cumplir en mi vida yo lo he hecho a perder. Llorando, murmurando, quejando y maldiciendo. Yo no puedo.
Si yo estoy aquí es para aprender cosas nuevas. Entonces tenemos que dejar a un lado esa mente infantil que se ha ido formando por enseñanzas de hombre y por interpretar mal las escrituras. Hoy vamos a aprender qué es lo que yo tengo que extraer de las escrituras que me hacen a mí tener una mente madura enfrente de los problemas, enfrente de las situaciones. Porque nosotros tenemos que aprender a interpretar las escrituras cuando las leo, las tengo en mi mano, ahora están por virtuales, están en todo momento. Pero ¿cómo yo interpreto la palabra de Dios? Una persona un día vino y me dijo, ay sí, pastora, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En primera de qué está esa escritura? En primera del olvido y de la ignorancia. Tenemos que saber, hermanos, que esta palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos y discierne lo más profundo de aquí y de mi corazón. Yo tengo que aprender a interpretar la palabra, que es lo que Dios me quiere decir a través de esos famosos salmos que usted conoce, pero no los sé interpretar para mí. Y entonces veo la palabra como un libro más, como una revista de vanidades. Porque aunque hay dibujos muy lindos con respecto a David y Goliat, no puedo entender qué fue lo que pasó con David y Goliat. Dios estaba cumpliendo un propósito para que nosotros sigamos un modelo. Entonces Dios, pase lo que pase, cumplirá el propósito en nosotros. Que lo cumple, lo cumple. No solamente tenemos que obedecernos. Entramos entonces a la vida cristiana y uno de los propósitos que son muy palpables, que nosotros miramos con mayor claridad, es la vida eterna. Yo tengo que aprender, hermanos, que cada día de mi vida, cada segundo, cada microsegundo, yo tengo que aprender que mi vida no va a radicar aquí, que yo voy a dar un paso más y voy a salir de esta vida y voy a entrar a la vida eterna. Usted no es eterno aquí en la tierra, gloria a Dios. Usted va a trascender, hermanos, a un paso más allá. Eso es la victoria que nosotros tenemos y la confianza en el Señor. Entonces ese propósito se irá siendo notorio conforme nosotros nos adentramos en la palabra y nos capacitamos en la vida eterna, en la vida cristiana. Tengo que saber cómo yo voy a tomar esto, por qué fue que me pasó, qué es la lección que aprendí y aprendieron los que están en mi alrededor. No me morí, porque Dios cumplirá su propósito en tu vida y hasta aquí el Señor nos va a proteger de la muerte. Amén. Entonces, no esperemos que Dios cumpla su propósito en usted si no nos capacitamos. Tenemos que aprender, hermanos, que lo que sé no es suficiente para lo que quiero. Lo que sé no es suficiente para lo que espero. Y lo que sé y lo que tengo no es suficiente para que Dios cumpla su propósito en mí. Tengo que aprender algo más. Y esto es que nos tenemos que capacitar. Tenemos que aprender a crecer en la vida espiritual. Y si no tenemos la decisión de pagar el precio de lo que Dios quiere hacer en nosotros, entonces no vamos a ver nunca el propósito, porque yo mato los sueños de Dios en mi vida. Porque yo mato los propósitos de Dios en mi vida. Porque yo soy una asesina de sueños y soy una asesina de propósitos de Dios. Y no se cumplen. ¿Por qué? Porque soy cobarde, porque me retiro antes de tiempo, porque reniego, porque me quejo y no voy a ver lo que Dios ha traído a través de eso que usted está viviendo, a través de eso que usted está oyendo, a través de eso que usted está sintiendo. No estoy clara para ver el propósito que Dios tiene para mí. Y me lo brinco.
Entonces es necesario saber que si usted y yo nos disponemos, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y no habrá nadie, excepto nosotros mismos, que impidamos el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. No hay nadie. Vea, hermanos, ni el diablo, ni los ángeles caídos, aún, y lo vamos a hablar, ni la muerte. No habrá nadie, porque cuando un hombre o una mujer obedecen a Dios y saben que eso que está viviendo es que Dios está cumpliendo un periodo de propósitos en su vida para llevarlos a otro nivel, entonces usted entenderá qué es lo que Dios quiere y cómo se tiene usted que comportar. Y es necesario saber que si usted no se dispone, Dios no cumplirá ese propósito en la vida de usted. ¿Usted cree esto? ¿Cree esto usted? Entonces, propósito significa lo que Dios quiere conseguir de nosotros o para nosotros. Propósito significa lo que Dios quiere conseguir de nosotros a través de la prueba o para nosotros a través de la prueba. Así es que todo lo que usted está viviendo, no lo está viviendo en balde. Dios quiere hoy que usted sepa que todo lo que usted tiene es porque Dios está desarrollando el propósito, está moviendo todas las máquinas para que usted entienda que Dios lo está usando como un modelo para cumplir delante del mundo los propósitos que Dios tiene para la vida suya. Amén. Ahora va a tener que tomar el problema con más inteligencia. Y Dios, al crearnos, nos creó con un propósito en la mente, un propósito particular para cada uno de nosotros. Y no importa, hermanos, que hayamos nosotros llevado en la vida antigua. No importa, porque muchas veces es, ay, si usted supiera quién fui yo, ay, cómo Dios va a cumplir el propósito en mi vida. Mire, si yo hacía esto, esto y esto y esto. ¿Usted cree que a Dios le importa eso? Usted sabe que le importa más a usted su pasado que a Dios su pasado. Dice, de tus pecados pasados yo ni tengo memoria. Pero usted le dice, ay Señor, yo sí, y yo ahora entiendo que esto es un castigo que tú me estás dando. Es un castigo que yo estoy recibiendo de tu mano. Yo no sé por qué tú eres así conmigo, de estarme latigando y latigando, si yo te amo. No, usted no está amando a Dios, usted está amando su propia naturaleza. Yo no entiendo lo que está pasando. Usted no necesita entender, usted necesita creer. Porque no es por lo que yo tenga la capacidad, no es porque yo hoy siento que yo le tengo fe, porque yo hoy siento que de esto voy a salir, no es por su sentir, es por la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8 y 9. Voy como trompa de loco, pero si no, no puedo terminar. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento ¿qué? No conforme a nuestras obras, no conforme a lo que usted sabe, a lo que usted es, a lo que usted vive, a lo que usted tiene. No, hermanos, no es conforme a eso. Dice aquí, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Es decir, lo que usted está viviendo hoy, lo vio el Señor antes de que usted naciera. Lo que usted está temiendo hoy, lo vio el Señor antes de que su viviera. Y usted puede decir, con razón yo me siento así porque soy nueva en el tema. No, lo que necesitamos nosotros es saber que Dios está cumpliendo un propósito en tu vida para que tengas paz. Usted sabe que la paz no es la ausencia de guerra, sino la confianza en Dios. Ay, porque
porque todo está en paz. ¿Está en paz porque no hay alarma? ¿Está en paz porque no suenan las alarmas? ¿O está en paz porque está confiando su vida en Cristo? Esa es la diferencia de ser un cristiano y ser un cristiano maduro. Un cristiano que pueda tener esta enseñanza. Entonces el Señor nos creó para glorificar su santo nombre, hermanos. Y si entramos en ese proceso, nadie impedirá que lo hagamos. ¿Para qué usted lo creó? Para glorificar su nombre. ¿Por qué usted nació? Para adorarlo a Él. Usted no nació para venir a tener hijos, a casarse, a ser una abuelita, un abuelito, a tener empresas, a tener plata, a tener riquezas. No, el Señor nos creó primario para alabanza de su gloria. En medio de la aflicción le alabo. En medio del problema le bendigo. En medio de la noticia y en medio del dolor y en medio de la separación, yo reconozco que yo tengo un propósito y todavía Dios no ha acabado contigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Efesios capítulo 1, versos 11 y 12 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, en esta enseñanza, hermanos, es para que el Espíritu Santo nos ayude y que dejemos de preocuparnos en lo que respecta al futuro. Ay, es que mis hijos, ay, es que mi futuro, ay, es que mis proyectos, ay, es que mis sueños, ay, es que mis planes. Perdón, ¿de quién son esas metas? Dios tiene propósitos, hermanos, y Él cambia de la noche al día. Una situación que usted tiene donde nos agarramos como un mono en un ventolero y decimos: esto es mío, es mío, es mío. ¿Y qué si Dios te lo quita? ¿Y qué si Dios te lo quita? Es que esto es mío y yo esto lo adoro y yo esto y es mi orgullo. ¿Y qué si Dios te lo pide? Como le pasó a Abraham. Nosotros tenemos que saber que nosotros nacimos para alabar su nombre, no para agarrarnos de eso. Donde yo me estoy agarrando mi esposo, mis hijos, mis nietos, mi trabajo, mi plata. Mire, eso Dios quiere que nosotros aprendamos en esta mañana, que Dios tiene un propósito mejor que los que usted cree que tiene para su vida. Gloria a Dios. Entonces, ¿para que dejemos de vivir de una vida de sobresaltos y sobre todo para que aprendamos que Dios cumplirá su propósito en nosotros y que no habrá nada ni nadie que pueda impedir? Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que ni la muerte. ¿Qué pasó con Esteban? Él nació como cualquier niño. Y nomás en la juventud, pero ¿sabe qué hizo antes? Que él llevó la palabra de Dios y él cumplió con el propósito de Dios. Entonces, hasta que Esteban cumplió con lo que tenía que cumplir, ya el Señor le dice: no, Esteban, hasta aquí. Usted no necesita más allá. Y ahí mismo murió Esteban. Que tu muerte tenga un propósito de Dios. Yo dije que tu muerte tenga un propósito de Dios. Si vivimos hoy y vivimos mañana y vivimos esta semana, dígale al Señor: Señor, antes de que yo muera, yo quiero cumplir tu propósito en mi vida. Dígale al Señor. Entonces, a través de la Biblia miramos nosotros personajes importantísimos que Dios utilizó para cumplir el propósito. Personajes que a su vez no llevaron una vida cómoda, no llevaron una vida placentera. Personajes que en vez nunca dijeron: bueno, yo estoy triunfando verdaderamente en esto. Y hay algunas personas que dicen que cuando la obra es de Dios, escuchen esto porque aquí se da mucho. Oigan esto, en Ministerio Fe aquí se da.
Hay muchas personas que dicen que cuando la obra es de Dios, todo será felicidad. Cuando la obra es de Dios, todo es color de rosa. Cuando la obra es de Dios, todo saldrá bien. Cuando la obra es de Dios, usted no se puede enfermar. Cuando la obra es de Dios, usted no puede tener un accidente. Cuando la obra es de Dios, todo le va a salir bien con sus hijos. Mentira, mentira, mentira. Eso es mentira. Porque lo que nosotros tenemos es más valioso que un hijo. Porque lo que yo tengo es más valioso que el cuerpo. Porque lo que yo tengo es más valioso que mi casa. Porque lo que yo tengo es más valioso que toda la familia. Es el reino de los cielos asegurados para mi vida y para la suya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor. Cuando Dios tiene un propósito en alguna persona, esto será estorbado para no cumplirlo. Dios sabe perfectamente, tengo un propósito para Luis, pero vienen las aflicciones, vienen los desafíos, vienen los problemas, viene la tristeza, viene que le cortan el trabajo. ¿Y a dónde está Dios en mi vida? Vienen los desafíos, diga desafíos. Cuando Dios está cumpliendo su propósito en su vida, los desafíos son lo primero que usted va a ver. A ver si como roncas duermes. ¿En quién has puesto tu confianza por ese problema que tienes? ¿En usted? ¿En el abogado? ¿En el médico? ¿En los monis? No. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Cuando Dios tiene un propósito en alguna persona, esta será estorbada para que no se cumpla. Entonces usted tiene que saber que el estorbo que va a venir a su vida, sea lo que sea, es enviado del enemigo para que usted no cumpla el propósito. Satanás siempre se le opuso a Jesús para no ir a la cruz. Por eso él tuvo que usar la palabra de verdad y decirle: escrito está, escrito está, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Pero él sabía muy bien que se tenía que cumplir el propósito de Dios en la vida de él antes de que él partiera de este mundo. Y le dijo a todos los apóstoles, y le dijo a toda la gente: yo voy a ser crucificado, porque el propósito de mi vida ya aquí en la tierra se cumplió. Él bajó como rey. Se encarnó en María, se hizo hombre, delicado en su cuerpo. Pero él sabía perfectamente y nunca perdió de vista, ni en el monte donde trituró, ni en el monte de los olivos. Él nunca perdió el saber que él venía con un propósito en la vida. Usted no vote el propósito por lo que le dijeron. No vote el propósito de Dios por lo que está sintiendo, hermanos. Cumpla el propósito de Dios y sea valiente y siga adelante, que Dios lo va a sacar de ahí. Entonces, ¿quién dijo que la vida en Cristo era fácil? No. Yo quiero decirle a los jóvenes, a los nuevos que están aquí, la vida de Cristo no es fácil. Tenemos que pagar el precio por estar en ella. Lo repito, la vida en Cristo no es fácil. Tenemos que pagar un precio por estar en la vida de Cristo. El Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que seguir sus pisadas, porque el reino de los cielos es muy grande. Yo no sé si usted lo ha medido, pero es muy grande para que sea nuestro. Amén, hermanos. Amén. Entonces tenemos que pagar un precio. Y miremos, por ejemplo, y aquí tengo una lista bien morrocotuda, el ejemplo de José. Dios tenía para José un propósito para su vida. Sin embargo, vemos que antes de que se cumpliera ese propósito, eran condiciones terribles y desalentadoras los que vivió Moisés. Y Dios había Dios había tomado a José para que cumpliera un propósito. Y José no murió hasta cumplir el propósito que Dios tenía a través de él. Para entenderlo pasaron muchos años, pero día a día en sufrimiento José se agarró de Dios y dijo: Señor, yo no entiendo mucho, pero yo quiero cumplir el propósito por el cual me has mandado a esta tierra. Y solamente tenía 17 años. ¿Cómo no lo va a entender usted que tiene más? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es más, déjame decirte que en ese proceso de cumplir el propósito divino, Josué
en Josué tuvieron que pasar 13 años, hermanos, para que él pudiera ver. Pero si esto era un propósito de Dios. Con razón, no entendía que esto era un propósito de Dios en mi vida. ¿Cómo yo me fui a olvidar del propósito de Dios? 13 años, hermanos, para saber que sí es cierto que era un propósito de Dios. Génesis capítulo 37, verso 20. Dice, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Dios había puesto sueños en Josué. Dios le había adelantado a José quién iba a ser él, quién iban a ser los otros y qué iba a ser la nación donde él iba a ir. Dios comenzó a tratar con la vida de José y vemos que sus hermanos optan. ¿Por qué? Optan por venderlo como un esclavo. Pero sí era el hombre de Dios. Pero sí era el hombre que Dios había escogido para cumplir un propósito. ¿Cómo es posible que sus hermanos lo maltraten tanto al soñador y lo meten en una cisterna y lo venden? Lo que querían era matarlo. Entonces luego vemos que es acusado de manera injusta, porque lo llevaron a Egipto. Y ahí fue acusado de manera injusta porque la esposa del amo lo quedó viendo así. Me imagino que era bien guapo, como los hombres de Ministerio Fe. Y entonces se le quedó viendo, ¿verdad? Como con ojos de burra arrepentida o enamorada. Y le dice, ay papacito, qué lindo que estás. Y José se mantuvo en la misma posición de santidad. Como no aceptó caer en el pecado, entonces lo acusó, porque así es el diablo, hermanos. Así es el diablo. Él nos acusa a nosotros y nos mete a nosotros en situaciones terribles. Entonces fueron 13 años de penurias, 13 años para el supersticioso, como el 13 de mala suerte, ¿verdad? Por eso desde ahí yo creo que el 13 no les quieren. En los hoteles no hay habitación 13, porque los 13 son como 13 de mala suerte. A José le tocó bailar con la fea y le tocaron 13 años donde Dios le quería formar a él en la angustia, en la cárcel, en las limitaciones, donde no hay un baño, donde no hay una cama, donde no hay una cocina. ¿Dónde nos forma Dios? ¿Dónde nos forma Dios? ¿Por qué Dios se llevó al pueblo hebreo al desierto 40 años cuando la promesa estaba a 3 semanas? Porque eran jupones, rebeldes, idólatras. Entonces José no había hecho nada indebido, no merecía lo que le estaba pasando. Pero José no entendía nada. Sin embargo, Dios estaba obrando en cada adversidad que José sufría. En cada adversidad que usted sufre, hay alguien que lo está acompañando en su dolor. En cada necesidad que usted tiene, hay alguien que lo está acompañando en su dolor. Usted no está sola. La mano de Dios no se ha cortado sobre usted para bendecirlo. La mano de Dios todavía permanece ahí. La mano de Dios es real y la mano de Dios no se ha cortado ni se va a ir de usted hasta que Dios cumpla su propósito eterno en su vida. Ahí va a estar con él. Ahí estuvo 13 años con José, formándolo y haciéndole entender: José, yo estoy cumpliendo un propósito en tu vida. Solamente aguanta, resiste y mantente en fe. Eso es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Dios, en pocas palabras, permitió que le sucediera eso a José, porque él tenía un propósito que José tenía que cumplir en su vida. ¿Usted no ve más allá que el problema? Eso que usted está sintiendo, está viviendo o está escuchando, no, usted no lo puede brincar, saltar y ver allá lo que Dios está haciendo, que está cumpliendo un propósito en usted. No lo puede ver.
no tiene visión para ver lo que Dios tiene, no lo que yo veo, lo que yo entiendo, lo que yo siento, sino que a través de ese problema usted no puede ver lo que Dios está haciendo en su vida. Dios sí. Y con que Él lo vea, después nosotros lo veremos. Sin embargo, dice la Biblia que el Señor quería cumplir un propósito en la vida de José. ¿Fue fácil la vida de José? No. ¿Dios le facilitó todo? No. ¿Por qué no lo haces, Señor? Pero ¿por qué no lo haces si tú tienes todo el poder de sanar a mi hermana? ¿Por qué no lo haces, Señor? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué la llevamos al hospital y ni siquiera la manguera gástrica le entra para que tenga los alimentos, sino que tiene que tomar cositas con la lengua? ¿Por qué no lo haces, Dios? Porque ayer fuimos a visitar a Florcita y un hijo de ella recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Así es que esos son los propósitos que Dios tiene que cumplir a través suyo. Y usted tiene un problema, sí tengo un problema, pero mayor es la salvación de mis hijos que el problema que tengo. Es mayor en lo que Dios me ha dicho que el problema que viene. Es mayor mi Dios que el dinero que necesito. Tengo que saber eso. Estaba llorando, tía, venga, yo necesito algo, me pasó, tía, algo me pasó, venga, por favor, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Ayer lo ministramos y hasta la Santa Cena le ministré. Y ahí estaba Flor, pequeñita, está muy pequeñita, está muy delgadita, pero hoy quería venir, por ejemplo. Le dije, yo creo que vas a tener que quedarte un poquito en reposo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Dios estaba con José en todo ese difícil proceso de cumplir el propósito de Dios en la vida de José. Dios también tenía un propósito con Moisés. Moisés fue un niño que, según la orden del rey de Egipto, dice que todo niño tiene que morir. Ay, a las parteras le pareció muy duro y dice, no, yo no, porque yo honro a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? El mismo hombre, el mismo rey de Egipto que dijo que los niños varones tenían que morir porque estaba amenazando con el trono un niño que ni siquiera había nacido. Dice la Biblia que le dio la orden a las parteras y las parteras no obedecieron. Entonces tomaron a Moisés, calafatearon una cuna, una canasta, lo metieron al río Nilo y Dios, me imagino que a la madre le dio una dirección: tíralo al río Nilo. Y aquel hombre que dijo que ese niño no podía nacer se convirtió en un padre para Moisés. Moisés llegó a la posición de príncipe contra viento y marea. Moisés no podía morir porque él tenía que cumplir el propósito que Dios tenía para la vida de él. Y aunque era el peligro y era el Nilo y era el peligro más grande, eso no lo iba a tocar, eso no le iba a hacer nada, porque hasta que usted cumple el propósito de Dios en su vida, es que el Señor entonces suelta los lagartos para que se trague a los demás que no tienen propósito, porque no tienen temor de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Voy a correr aquí. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios utiliza a quien quería matarle para que lo criara. Así es que a usted no le importa que diga el rey, que diga el hombre, que diga el líder, que diga que lo que le importa es que dice Dios para su vida. Tiene que saber que Dios utiliza a quien quería matarle para que lo criara. Y lo crió muy bien a tal grado que le hicieron príncipe. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Dios tiene que ver, tiene que ir a visitarlo. Porque en todo eso, Moisés en algún momento se desvió y de coraje mató a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos.
y huyendo. Porque si Moisés hubiera estado claro, y esto nos representa a nosotros, en lo que Dios quería hacer con él, ¿sabe qué hace Moisés? Moisés se presenta ante el rey y le dice, mira, es que vi que una injusticia muy grande, lo que hicieron con uno de los amigos hebreos, y yo tuve que intervenir y lo maté. Pero no lo enfrentó, porque Moisés nos representa a nosotros. Hacemos una cosa y en lugar de dar la cara, damos la espalda. Eso es muy normal entre los cristianos. Moisés no estaba viendo el propósito que Dios tenía para él. Tuvieron que pasar muchos años y el Señor tuvo que irlo a visitar a la residencia nueva de Moisés. Se llama el desierto. Se llama el desierto. Y ahí lo tuvo que ir a visitar. Y ahí le habla y le dice el propósito que él tiene para su vida. Y obviamente Moisés se puso bien contento y le dice, ay sí Señor. Lo primero que Moisés le dice, Señor, yo no sé hablar. Y le dice el Señor, ¿sabes una cosa más? Yo te hice. ¿Por qué Moisés quedó atrapado en ese problema? Por el susto que llevó cuando lo pusieron en el mar, en el río Nilo. Y no le dijo él al Señor, ¿sabes una cosa? Has escogido al mejor hombre. Yo estaba esperando que tú me dijeras eso. No, estaba temblando de miedo, hermanos. Nosotros temblamos, cuando temblamos del miedo vomitamos, nos enfermamos, nos da gastritis, colitis, todas las citis y alergias de toda clase. Porque nosotros no sabemos manejar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque son todas las enfermedades, hermanos, las enfermedades vienen de la tensión, de la preocupación, de la angustia, del problema no resuelto, de lo que llevo por dentro. Entonces brota como mecanismos de defensa, los órganos se aprovechan a comernos por dentro. Por eso ahora hay tanto suicidio. Ay, prefiero matarme. Entramos en una depresión. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que no tenemos la confianza en el Señor. Tenemos que aprender a que Dios tiene un propósito en mi vida a través de eso que estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo capítulo 4, verso 10 al 13. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? Y al que veo y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. El Señor sabía que José era el hombre. Si hay algo que Dios sabe es que usted es la mujer. Si hay algo que Dios sabe es que usted es el hombre. Dios no se equivoca con elegirlo usted para eso. Dios no se equivoca, me equivoco yo, pero Él no. Él sabe que tenemos la resistencia cuando estamos en Cristo de soportar la prueba hasta las últimas consecuencias. Y en eso es que Dios se glorifica y cumple el propósito que Él tiene a través tuyo. Entonces Faraón se opuso y trató de matar a todos los hebreos. Sin embargo, Dios tenía un propósito no solo para Moisés, sino para todo un pueblo, hermanos. Si yo sé el propósito que Dios, oiga esto, hermanos. Si yo sé el propósito que Dios tiene para mí, el pueblo va a ser bendecido. Si yo sé el propósito que Dios tiene para mí, tu familia va a ser bendecida. Si yo sé el propósito que Dios tiene para mí, la iglesia va a ser bendecida. Si yo no sé por qué me está pasando esto que me está pasando, entonces tiempo perdido. Entramos muertos a la batalla. Dios no deja las cosas a medias, ¿sabe? Como nosotros. Mañana, ya hoy estoy muy cansada, mañana. Y nada ni nadie podrá interferir en los planes
nada ni nadie los podrá asistir. Así que Dios abrió el mar en dos y su pueblo pasó en seco. Dice Moisés, Números capítulo 16, verso 28 al 35. Nada más voy a leer una parte. Esto le sucedió a todos aquellos que querían el mal contra José. Ay, hermanos, vean, cuando Dios tiene un plan para usted y enemigos se oponen a que Dios cumpla el plan a través suyo, entonces el asunto ya no es con usted, es con Dios. Ya no es con usted, es con Dios. Si usted ve que hay un obstáculo, una persona que está obstaculizando el que usted cumple el propósito de Dios, ya el asunto no es suyo, ya interviene Dios. Y aquí está en Génesis capítulo 16, verso 28, dice: y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieran estos, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de que todos los hombres, de todos los hombres Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de sus pies, abrió la tierra su boca, se los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos los bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Óigame, si una persona se atraviesa cuando usted está cumpliendo los propósitos de Dios, ¿cuántos quieren este juicio? ¿Sabe quién sufre cuando un hombre y una mujer se oponen a que usted cumpla el propósito de Dios? Los hijos. Por el error de un padre, de una madre, los hijos sufren las consecuencias. Entonces, nosotros vemos que no solamente ellos sufrieron esto y Dios trató con Moisés, sino que habían 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que fueron echados en el horno de fuego. Y sabe una cosa, el fuego no los quemó. ¿Usted sabe lo sensible que es el cabello? Dice la Biblia que ni un pelo de ellos pereció en el fuego. ¿Cómo lo hizo Dios? Porque Dios tenía que dar cuenta que los propósitos de Él, y Dios tiene que dar la cara, que los cumple porque lo cumple. Aunque 7 veces hayan calentado el horno y te hayan echado ahí con mentiras, calumnias y problemas. Jeremías también tuvo que ser tratado. Había sido llamado con el propósito de cumplir lo que el Señor dijo de él. Le dice el Señor a Jeremías, capítulo 1, verso 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y trataron de matar a Jeremías, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque aún no había terminado el propósito de Dios en la vida de Jeremías. Corro porque al final yo quiero que esto les quede en la grabación, pero vemos los apóstoles, todos los apóstoles, hermanos, todos los apóstoles, cuando cumplieron el propósito de Dios, unos más pequeños, otros más viejos, todos murieron, todos después de cumplir el propósito de Dios. Esteban, Dios lo utilizó para hablarle duro a los judíos, y una vez hecho, Esteban murió a pedradas. Jacob, hijo de Zebedeo, murió decapitado.
Felipe fue a la cárcel y después fue crucificado. Mateo fue muerto con una lanza. Jacob, el hermano menor de Jesús, a la edad de 99 años, fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un mazo. Marcos fue arrastrado y despedazado por el pueblo de Alejandría, ofreciéndolo en sacrificio al ídolo Serapis. Judas, hermano de Jacob, llamado también Tadeo, murió crucificado. Bartolomé, cruelmente azotado y luego crucificado. Tomás fue martirizado y atravesado con una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Simón Celote, crucificado. Pablo, el gran apóstol de la fe, murió decapitado. Pero él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No vas a morir hasta que Dios cumpla su propósito en tu vida. No vas a morir. Tienes que estar muy seguro. Señor, tú estás cumpliendo el propósito por el cual estoy pasando, por eso, por el cual estoy en este momento aquí, por el cual estoy sintiendo esto, porque si no, hermanos, usted no se muera, aunque el médico diga lo que diga, no se va a morir. A mi hermana le dijeron que iba a vivir 3 meses, ya lleva 2 años, ahora en octubre cumple 2 años y no se va a morir. ¿Sabe por qué? No va a permitir que te mueras hasta que el Señor cumpla su propósito en tu vida. Póngase de pie con un aplauso bien morrocotudo al Señor. Cierre los ojitos, por favor. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él sabía que no iba a pasar nada que Dios no permitiera. ¿Por qué no hemos muerto? Porque todavía Dios no ha terminado la obra o el propósito para el cual Él nos llamó. Y mientras no hayas acabado su propósito en nosotros, prepárate para seguir mirando y experimentando milagros. Milagros que Él hará. Lo inimaginable para cumplir lo que Él determinó para nosotros. Dios te seguirá librando de la muerte, del enemigo, como ha hecho hasta el día de hoy. El apóstol perdido Judas olvidó el propósito de Dios, siguió su propio propósito. ¿Y cómo terminó Judas? Suicidándote, y por consecuencia perdió la vida eterna. Padre, aquí estamos. Hoy, Señor, queremos que tú nos abras los ojos espirituales para entender cuál es el propósito por el cual estamos hoy aquí, por el cual hemos tenido que pasar tantas lecciones, por el cual hemos tenido que pasar tanta humillación, tanto dolor, tanta pérdida, tanta angustia. Hoy sabemos, Señor, que tú estás cumpliendo un propósito en nosotros. Hoy sabemos, Señor, que el propósito tuyo se tiene que dar. Señor, hoy te pedimos perdón porque hemos renegado. Perdónanos, Señor, porque no hemos tomado en cuenta tu propósito y pensamos que esto es una cosa injusta que tú traes para nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque no hemos visto con claridad lo que tú quieres enseñarnos. Hoy entendemos, Señor, que tú todavía no has acabado con el propósito que tienes
para toda la familia del Ministerio Fe. Te pedimos, Señor, que podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Y que podamos decir: hágase en mí, Señor, tu santa voluntad. Hoy pongo esta congregación en tus manos. Solamente te pido, Señor, dales mucha fortaleza, para que en momentos de angustia podamos acudir y abrazarnos y darnos cobertura los unos a los otros, mientras pasa, Señor, el torbellino. Que podamos ver que estamos dentro de un túnel y que allá al otro lado hay luz. Y que hasta que tu plan no se cumpla en nuestra vida, tu propósito no se cumpla en nosotros, no va a pasar la prueba. Ayúdanos, Señor amado, a resistirla creyendo en ti, sabiendo, Señor, que nuestra confianza está puesta en ti y no en eso que estamos viviendo, que oí, que viví, sino en algo más, en la vida eterna. Padre, como pastora, yo bendigo a cada uno, Señor amado, de estas personas, estas ovejitas tan hermosas que tú nos has dado, y te pedimos, Señor amado, que tu mano esté con ellas y que su corazón nunca dude, Señor, de quién fue que los creó para este tiempo, porque para este tiempo has llegado y para este tiempo has nacido. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento.